Vamos a analizar cómo se resuelve un ejercicio de flexión compuesta plana. En este caso he planteado un sistema que tiene una carga uniformemente repartida a todo lo largo de la barra y una carga concentrada axial. Es una viga simplemente apoyada con un apoyo doble en un extremo y un apoyo simple en el otro. Nuestro primer paso es siempre el planteo de las ecuaciones de la estática. Como se trata de un sistema plano, con solamente estas tres ecuaciones que están aquí, nos alcanza para poder determinar que esa pieza no se mueve. Tenemos en primer lugar la sumatoria de fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas verticales en segundo término y finalmente la sumatoria de momentos respecto del punto A. Todas esas ecuaciones deben dar cero para que necesariamente esta estructura esté estática, es decir, no tenga posibilidad de movimiento en el plano. Para ello planteamos las reacciones de vínculo. En el apoyo doble, estas dos, la reacción vertical y la reacción horizontal, y en el apoyo simple únicamente una reacción vertical perpendicular a la base de dicho apoyo. Tenemos los datos del problema, es decir, el estado de cargas y la longitud de la pieza. Con la primera ecuación planteamos aquí debajo el equilibrio entre la reacción de vínculo y el estado de cargas y determinamos que la reacción debe valer 1 tonelada. En segundo término vamos a la tercera ecuación y planteamos sumatoria de momentos respecto de este punto. De ese modo obtenemos que la carga, si la concentramos a la mitad de la longitud que estaría aquí, me daría la carga equivalente, que sería 2 por 3, que sería 6 toneladas ubicadas aquí, multiplicadas por el brazo de palanca, que sería 1,5 metros, me estaría dando 9 tonelámetros. Y la distancia que hay entre aquí y aquí son 3 metros para la reacción RB, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, el momento que generaría la equivalente a la distribuida giraría horario y el momento que generaría la reacción de vínculo en sentido antihorario. En ese equilibrio obtendremos la reacción RB que va a valer 3 toneladas. Despejando de esa ecuación tendríamos 9 tonelámetros, que era el producto de 2 por los 3 metros por 1,5 metros de brazo de palanca, y tenemos RB por 3 metros, que es la distancia que hay desde A hasta la fuerza RB. Despejando aquí, tenemos que la reacción RB en este punto vale 3 toneladas. Como el sistema es simétrico para la carga uniformemente repartida, yendo a la segunda ecuación teníamos que 2 toneladas por metro por 3 metros es contrarrestada por RB y RA vertical. Despejando me da RA vertical 3 toneladas y tenemos esta reacción aquí. Y aquí teníamos la RB. Una vez que tenemos las tres reacciones de vínculo, generamos los diagramas de características. En primer término tenemos el diagrama de esfuerzo axial, que es más que obvio que hay tracción. En el diagrama de corte tenemos que aquí sube 3 toneladas, que es la RA vertical, y luego en forma lineal y progresiva, a medida que nos desarrollamos hacia la derecha, va actuando la carga uniformemente repartida, totalizando 6 toneladas hacia abajo. Entonces, desde 3 pasamos a 3 del otro lado, totalizando 6 toneladas. Y finalmente nos queda el diagrama de momentos. Aquí hay que hacer un par de aclaraciones. En primer término, tenemos que es muy posible que el momento máximo se dé en el lugar donde el corte se hace cero. Esto es así porque la derivada primera de la función momento respecto de la distancia es el corte, y donde la derivada primera se hace cero, potencialmente hay un extremo relativo que puede ser un máximo o un mínimo relativo. Entonces, si el corte se hace cero, debemos estudiar allí si hay o no un momento máximo. Pero el máximo que nos interesará a nosotros para la etapa posterior es el máximo en valor absoluto, en módulo, independientemente de si es o no un máximo matemático con la tangente a la curva horizontal. Eso en primer término. En segundo término, la fórmula Q por L cuadrado sobre 8, que únicamente es aplicable a esta situación. Una barra simplemente apoyada
con la carga repartida a todo lo largo. No sirve para ninguna otra circunstancia, solamente sirve para esta situación. Entonces, es muy fácil determinar en cualquier caso cuál sería el valor del momento. Si yo ya sé que aquí estoy a la mitad de la distancia y no quiero utilizar la fórmula Q por L cuadrado sobre 8, fíjense, tendría RA vertical por 1,5 metros. Serían 3 toneladas por 1,5 metros, me estaría dando 4,5 tonelámetros. Y a eso le debería contrarrestar, o restar mejor dicho, 2 toneladas por metro, por 1,5 metros, por la mitad de 1,5 metros, que serían 0,75 metros. 2 por 1,5 me da 3. 3 por 0,75 es 2,25. Si a 4,5 le resto 2,25, me da 9 cuartos, que es 2,25. Así que independientemente de qué método utilicen, tiene que darles lo mismo. Pero solamente en este caso pueden utilizar Q por L cuadrado sobre 8. Aquí estaría el cálculo del momento, pero recuerden que esta fórmula que está aquí arriba solo es válida para esta situación. Una barra simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida a todo lo largo de la barra. No sirve para ninguna otra situación. Pasemos ahora a la etapa del dimensionamiento o el dimensionado. Tenemos que tener en cuenta de qué tipo de solicitación se trata. Si vemos los diagramas de característica obtenidos, tenemos axil y momento. Por lo tanto, seguro es flexión compuesta. Está en el sistema plano, entonces será flexión compuesta plana. Para la flexión compuesta plana teníamos esta expresión, donde he considerado el n de tracción, porque aquí en el diagrama hay tracción. Esa fórmula es la que me va a servir para dimensionar. Pero antes de aplicarla, necesito saber en dónde lo voy a hacer. Tengo que buscar el lugar donde n es máximo. Para nosotros, cualquier sección de la barra es indistinta porque todas tienen el mismo valor de esfuerzo axial. Pero el momento máximo se da en una sección muy particular, que es la sección que se ubica justo a la mitad de la longitud de la pieza. Entonces, como allí tenemos el m máximo y coincide justamente m máximo en esta sección con n máximo en la misma sección, allí trabajaremos a la hora de dimensionar nuestra pieza. Ahora que sabemos que vamos a dimensionar a una distancia L sobre 2 de cualquiera de los dos extremos, lo que tenemos que elegir es el tipo de sección y el tipo de material a emplear. El tipo de sección me va a definir al área y al módulo resistente, y el tipo de material me va a definir la tensión admisible que va a tener el mismo. Una vez definida la sección que queremos emplear nosotros, una sección cuadrada, una sección redonda, una sección rectangular, un perfil laminado, y el material, madera, acero u otro tipo de material, entonces ya vamos a poder volcar aquí los valores para el cálculo. La tensión admisible del material es un dato que, una vez que nosotros seleccionamos el tipo de material a usar, la podemos obtener directamente de una tabla. Mientras que con el área y el módulo resistente tenemos dos alternativas diferentes. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un perfil laminado, sea un perfil en U, un perfil en L, un perfil T, directamente podemos ir a la tabla y leer los valores numéricos que tienen para una determinada denominación. En el caso de que la barra sea cuadrada o redonda o por ejemplo rectangular, podemos utilizar las fórmulas correspondientes para el cálculo del área y del módulo resistente. Para ello debemos nosotros prefijar una medida de, por ejemplo, el lado para el cuadrado, la base y la altura para el rectángulo o el radio para la sección circular. Con esa información, lo que hacemos es volcar tensión admisible aquí como nuestro parámetro de comparación, y todo este cálculo nos tiene que dar menor o igual que la tensión admisible. El área la sacaremos o de tabla o la habremos calculado por fórmula. El módulo resistente, lo mismo. Y estos dos valores saldrían de aquí: 1 tonelada para n, en nuestro caso
deberíamos uniformar las unidades y, por ejemplo, pasarlo a 1000 kilogramos. Y aquí 9 cuartos de tonelámetros, que también es conveniente pasarlo a kilogracentímetros, ya que estas dimensiones habitualmente en las tablas están en centímetros. Entonces, una vez uniformadas las unidades de estos dos diagramas para colocar los valores aquí y obtenidos de tabla, por ejemplo, estos dos valores o mediante fórmulas estos dos valores, hacemos la prueba y comprobamos si la tensión me da inferior al valor de tensión admisible, que es un dato para el material que hemos elegido. Acá tenemos varias alternativas. Una alternativa es que la tensión que nosotros calculamos nos dé por debajo pero bastante cercana a la tensión admisible. En esos casos es muy factible que hayamos elegido de casualidad la sección ideal. Este es un proceso de tanteo, con lo cual uno va a tener que ir seleccionando sucesivamente distintas secciones y probar hasta encontrar aquella que se aprovecha mejor, es decir, que da un valor de tensión sigma lo más cerca posible pero por debajo de la tensión admisible. Entonces, un caso es que tengamos la suerte de que en nuestra primera aproximación nos da un valor de tensión cercano pero por debajo de la tensión admisible. Entonces ahí podríamos finalizar el cálculo. Si en cambio nos da un valor que está por debajo de la tensión admisible, pero está muy por debajo de ella, lo que debemos hacer es ir reduciendo las dimensiones de la pieza. ¿Para qué? Para que la tensión necesariamente, al esto estar en el denominador, vaya creciendo y se me vaya acercando paulatinamente la tensión admisible. Esto se debe a lo siguiente. Si bien, si nuestra tensión está muy por debajo del valor admisible, la estructura va a resistir el estado de cargas, resulta ser una estructura más pesada y más cara de lo que debería ser. Y por una cuestión de ahorro de materiales y ahorro de peso de la estructura, se trata de optimizar cuáles son las dimensiones de la misma, tratando de ajustarlas con la cantidad mínima necesaria de material para poder responder al estado de cargas que está aplicado a la misma. Entonces, si nuestra tensión de cálculo nos da muy por debajo de la tensión admisible, reduzcamos la sección de la pieza, y por supuesto va acompañando esa reducción al módulo resistente, hasta que nuestra tensión se vaya aproximando a la admisible. El tercer caso es que nuestra tensión calculada me da por encima de la tensión admisible. ¿Eso qué quiere decir? Que seguro que hemos seleccionado un tipo de sección cuyas dimensiones son demasiado pequeñas para poder soportar el estado de cargas. Entonces necesariamente lo iremos agrandando hasta tanto nuestra tensión pase por debajo del valor de la tensión admisible. Este, como les digo, es un proceso de tanteo y va a depender de qué tipo de sección yo he elegido y qué valores va a ir teniendo el área y el módulo resistente, y a su vez qué tipo de material he elegido y qué tensión admisible tiene para trabajar. Una vez que yo logré que mi tensión esté por debajo de la tensión admisible y sea la sección óptima la elegida, a partir de allí tengo que pasar a una segunda instancia, que es la verificación al corte. El dimensionamiento terminaría aquí y es por tanteo. Siempre en flexión compuesta, sea plana u oblicua, es por tanteo. En la etapa de la verificación al corte, tenemos que comprobar que las tensiones tangenciales tau estén por debajo de la tensión admisible del material. Para ello tenemos que prestar atención a algunas cosas. Por un lado tenemos la tensión admisible del material, que habitualmente es un dato. Una vez seleccionado el material, no solamente tenemos la tensión normal sigma admisible, sino que también tenemos la tensión tangencial tau admisible. Así que esa información ya la conocemos. Si nosotros hemos dimensionado la pieza, es decir, habíamos prefijado unas dimensiones seleccionándole el área y el módulo resistente, esas mismas dimensiones me van a permitir calcular todas estas características geométricas del material. El momento estático de primer orden, el momento de inercia y el ancho que más fácilmente puede cortar la carga de corte, que en nuestro caso es vertical. Entonces, todos estos valores que están aquí, o los sacaremos de las tablas de perfiles, y si no se trata de una tabla de perfiles, si nosotros tenemos una barra cuadrada, por ejemplo,
Todos estos valores los podemos calcular mediante fórmula. Si tenemos una barra rectangular, ocurrirá lo mismo. Ahora bien, ¿dónde trabajar? Hay que buscar en este diagrama de corte dónde están los cortes máximos. Y vemos que en la sección A y en la sección B tenemos un módulo de 3 toneladas. Esas 3 toneladas o 3.000 kilos estarán aquí. Y todos estos valores os saldrán de la tabla, si se trata de una tabla de perfiles, o de una fórmula si se trata de, por ejemplo, una sección cuadrada, una sección redonda, una sección del tipo rectangular. Recuerden lo siguiente, que si es una sección del tipo perfil laminado, este valor viene tabulado directamente y no tenemos mayores inconvenientes. Este valor también, pero esto no es el ancho de las alas del perfil, sino habitualmente el espesor del alma del perfil, en el caso de un perfil doble T o de un perfil en U o de un perfil en L o ángulo, es el espesor del alma de dichos perfiles. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque ese es el ancho que combinado con el máximo momento estático de primer orden me darán la máxima tensión tau. Por lo tanto, tengan ahí presente ese detalle. Otro detalle que no es para nada menor es que se deben uniformar todas las unidades. Y es muy común que en las tablas de perfiles esta magnitud esté en milímetros. Entonces, para aplicar a la fórmula, el ancho B, tenemos que pasarlo a centímetros previamente. Con esta segunda etapa, que es la verificación, habría terminado nuestro problema a la flexión compuesta plana.